En el siglo I DC, el Imperio Romano era la mayor potencia de su tiempo, extendiendo su influencia desde la península ibérica en el oeste hasta las arenas de Mesopotamia en el este. Bajo el reinado de emperadores como Augusto, Roma había consolidado su poder y establecía una administración rigurosa y, en muchos casos, opresiva sobre sus provincias. La provincia de Judea, hogar del pueblo judío, no era la excepción. Bajo la sombra del dominio romano, los judíos se veían obligados a pagar altos impuestos y a seguir las leyes del imperio, lo que generaba un clima de tensión y descontento. A nivel local, Judea era gobernada por Herodes el Grande, un rey designado por los romanos para mantener el orden en la región. Herodes, aunque se proclamaba defensor del judaísmo, era percibido como un títere de Roma y era famoso por su crueldad. Era un hombre que, por mantener su poder, no dudaba en actuar de forma despiadada, incluso eliminando a miembros de su propia familia que consideraba amenazas. Este clima político y social tenso era terreno fértil para la esperanza de un futuro mejor, la llegada del Mesías prometido por las Escrituras, un líder que liberaría a Israel del yugo opresivo y restauraría su antigua gloria. Este anhelo de libertad era profundo y compartido por generaciones de judíos, que rezaban por la intervención divina. Las Escrituras del Antiguo Testamento, respetadas y estudiadas con devoción por los judíos, contenían numerosas profecías que apuntaban a la llegada de un Mesías. A través de los siglos, profetas como Isaías, Jeremías, Miqueas y Zacarías habían hablado de un Salvador que llegaría en el momento oportuno para redimir a Israel y traer justicia al mundo. Isaías, en particular, tenía visiones de un siervo sufriente que cargaría los pecados de su pueblo y, a través de su sacrificio, traería paz y sanación a los oprimidos. Isaías 53. Además, este Mesías no solo sería un rey terrenal, sino que también se le atribuiría un carácter eterno, ya que el profeta Miqueas había predicho que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Otra profecía, muy conocida en Judea, hablaba de que el Mesías nacería en Belén, una pequeña aldea de la región de Judea, ligada a la figura del rey David, el mayor monarca en la historia de Israel. Belén, aunque humilde y sin pretensiones, era vista como el lugar de origen del Mesías, un lugar que cumpliría la promesa de Dios. Estas palabras, junto con otras profecías sobre su naturaleza y misión, alimentaban la esperanza de un líder que traería paz, justicia y una reconciliación definitiva con Dios. Los líderes religiosos, aunque divididos en sus interpretaciones, esperaban que el Mesías llegara pronto, pues muchos signos en la época parecían indicar el cumplimiento de estas antiguas profecías. En una noche tranquila en Nazaret, una pequeña aldea en Galilea, la joven Virgen María experimentó algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia misma de la humanidad. Mientras estaba sola, el ángel Gabriel, un mensajero de Dios, apareció ante ella en un destello de luz. El ángel le habló de una manera respetuosa y solemne: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo». María, aunque sorprendida y confundida por estas palabras, escuchó atentamente mientras Gabriel continuaba: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre». María, aunque desconcertada, preguntó con humildad cómo sería esto posible, ya que ella era virgen. Gabriel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que, por ello, el niño sería llamado Hijo de Dios. Además, el ángel le mencionó el embarazo milagroso de su prima Isabel, quien, en su vejez, también había concebido un hijo. María, con una humildad extraordinaria y una fe profunda, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Este momento, conocido como la Anunciación, es recordado como el instante en que Dios, a través de María, se hizo carne para iniciar la salvación de la humanidad. Cuando María comenzó a mostrar signos de embarazo, José, su prometido, enfrentó una situación difícil. Como hombre justo y piadoso, José la amaba profundamente y no quería exponerla al escarnio público ni a las graves consecuencias que podría enfrentar según la ley judía. Mientras reflexionaba sobre el tema, un ángel del Señor se le apareció en sueños. El ángel le reveló la verdad: el hijo que María llevaba había sido concebido por el Espíritu Santo, y sería el Salvador prometido, el Mesías que el pueblo de Israel esperaba.
José debía tomar a María como su esposa y proteger al niño, quien debía llamarse Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, José, lleno de fe y obediencia, decidió aceptar su papel en el plan divino. Se casó con María y se comprometió a cuidarla a ella y al niño con devoción y humildad. Este acto de aceptación y fe lo convirtió en una figura fundamental en la infancia de Jesús, un hombre humilde que cumplió la misión de ser el padre terrenal de quien sería el Hijo de Dios. Poco antes del nacimiento de Jesús, el emperador romano César Augusto ordenó un censo de todos los habitantes del imperio, lo cual obligó a las personas a regresar a sus lugares de origen para registrarse. José, descendiente de la familia de David, tuvo que viajar desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de sus ancestros. María, a pesar de su avanzado embarazo, lo acompañó en este largo y agotador trayecto. El camino de Nazaret a Belén era un viaje difícil, de unos 150 kilómetros, que cruzaba zonas montañosas y áridas. La pareja tuvo que enfrentar el cansancio y las incomodidades del viaje, pero avanzaron con determinación y fe, conscientes de la importancia de su misión. Al llegar a Belén, la ciudad estaba llena de viajeros que también habían acudido para el censo. José y María buscaron alojamiento en varias posadas, pero todos los lugares estaban ocupados. Finalmente, un posadero les ofreció un establo donde podrían refugiarse. Aunque no era el lugar ideal para el nacimiento de un niño, especialmente uno tan especial, José y María aceptaron el espacio humilde, confiando en que Dios estaba con ellos. En el silencio de la noche, entre el susurro de los animales y bajo las estrellas del cielo de Belén, nació Jesús, el Mesías. María, con amor y cuidado, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Este humilde lugar, un simple establo, se convirtió en el primer hogar de quien, según las Escrituras, sería el Salvador de la humanidad. La elección de un pesebre, un lugar humilde y simple, reflejaba la naturaleza del reino que Jesús vendría a establecer, uno basado en la humildad, la compasión y el amor hacia los marginados. Mientras Jesús descansaba en el pesebre, algo extraordinario sucedía en los campos cercanos. Un grupo de pastores, hombres sencillos y marginados de la sociedad, recibió una visita angelical. Un ángel se les apareció y les anunció la buena noticia: hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La aparición fue acompañada por una multitud de ángeles que cantaban y alababan a Dios, proclamando paz y buena voluntad para los hombres. Llenos de asombro y emoción, los pastores decidieron ir a Belén para ver al niño, y al encontrarlo en el pesebre, lo adoraron y compartieron la noticia de su nacimiento. En un lugar lejano de Oriente, un grupo de sabios astrónomos, conocidos como los magos, observaron una nueva y brillante estrella en el cielo. Estos hombres, que estudiaban los cielos en busca de señales divinas, interpretaron la aparición de esta estrella como el cumplimiento de una antigua profecía, el nacimiento de un gran rey en Israel. Guiados por la estrella, los magos emprendieron un largo y difícil viaje hasta Judea. Cruzaron desiertos, montañas y soportaron las inclemencias del clima con un solo propósito: honrar al niño que, según sus cálculos y profecías, sería el rey de los judíos. Al llegar a Jerusalén, los magos fueron directamente al palacio de Herodes el Grande, asumiendo que un rey recién nacido estaría en un lugar de realeza. Preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Herodes, al escuchar esto, se sintió profundamente perturbado, pues temía que este rey fuera una amenaza a su propio poder. Consultó a sus consejeros y escribas, quienes le recordaron la profecía de Miqueas: el Mesías nacería en Belén. Herodes, disimulando sus intenciones, pidió a los magos que, después de encontrar al niño, regresaran y le informaran para que él también pudiera ir a adorarlo. Guiados nuevamente por la estrella, los magos encontraron a Jesús en Belén. Al ver al niño junto a María, se postraron y le ofrecieron regalos de gran simbolismo: oro, incienso y mirra. El oro representaba su realeza, el incienso su divinidad y la mirra, un aceite usado para embalsamar, prefiguraba su futura muerte y sacrificio. Después de adorar al niño, un ángel advirtió a los magos en sueños que no regresaran a Herodes, por lo que tomaron otro camino de regreso a sus tierras. Después de la presentación de Jesús en el templo,
la familia tuvo que enfrentar un momento de gran peligro. Un ángel se apareció a José en un sueño, advirtiéndole que Herodes planeaba buscar al niño para matarlo. Esta noticia llenó a José de temor, y siguiendo la instrucción del ángel, tomó a María y a Jesús y huyó a Egipto en la noche. Este acto de obediencia resalta la importancia de escuchar la voz de Dios y actuar con fe, incluso en situaciones de incertidumbre y miedo. La huida a Egipto cumplió una profecía de Oseas: de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. Este detalle subraya cómo Dios guía y protege a su hijo a través de los acontecimientos adversos, mostrando que incluso en medio del peligro, su plan de salvación sigue en marcha. La familia permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes, quien, al no haber encontrado al niño, ordenó la masacre de los inocentes en Belén, un acto de violencia que refleja el rechazo de la luz y la verdad por parte del mundo. Este episodio también destaca el hecho de que Jesús compartió la experiencia del sufrimiento humano desde su infancia. Al ser forzado a huir, se convierte en un símbolo de esperanza para aquellos que también son perseguidos y marginados. Su vida, desde el inicio, estuvo marcada por la oposición, pero también por la protección divina, lo que refuerza la idea de que su misión en la tierra sería enfrentarse al sufrimiento y a la injusticia en favor de la humanidad. Tras la muerte de Herodes, un ángel volvió a aparecerse en sueños a José, informándole que era seguro regresar a Israel. Con esperanza y gratitud, José y María emprendieron el viaje de regreso. Sin embargo, al enterarse de que Arquelao, el hijo de Herodes, había tomado el trono en Judea y continuaba con la misma crueldad de su padre, decidieron establecerse en Nazaret, una pequeña y pacífica aldea en la región de Galilea. Nazaret era un lugar modesto y apartado, lejos de los centros de poder y la atención política. Allí, Jesús crecería en un entorno tranquilo, lejos de la amenaza de la realeza y en medio de una comunidad humilde. Su infancia en Nazaret lo conectó con la vida cotidiana y los oficios simples de la gente común. En este pueblo, Jesús pasó sus primeros años, integrándose en la vida de su familia y aprendiendo el oficio de carpintero junto a José, su padre terrenal. Este aprendizaje le dio una perspectiva de la vida trabajadora y sencilla, formándolo con valores de esfuerzo y humildad. Aunque el Nuevo Testamento proporciona pocos detalles sobre la infancia de Jesús, se sabe que creció como un niño normal en Nazaret, participando en las actividades de su familia y comunidad. Como hijo mayor, asumía responsabilidades desde temprana edad, ayudando en el hogar y en el trabajo de carpintería de José. Al mismo tiempo, desde joven mostraba una profunda sensibilidad espiritual. Su vida estaba marcada por el aprendizaje de las Escrituras, que se estudiaban en la sinagoga local, un espacio de reunión y oración para los judíos. A lo largo de estos años, Jesús desarrolló una relación cercana con Dios, su Padre Celestial, aunque de una forma aún no completamente comprendida por quienes lo rodeaban. Los que lo conocían seguramente notaban su carácter compasivo, su sabiduría y su humildad, cualidades que se manifestaban en su trato diario con familiares y amigos. Creció observando y respetando las tradiciones judías, integrándose en la vida de su comunidad, sin que nadie sospechara la magnitud de su misión futura. Cuando Jesús tenía 12 años, su familia viajó a Jerusalén para celebrar la Pascua, una de las festividades más importantes para el pueblo judío, conmemorando la liberación de la esclavitud en Egipto. La familia se unió a una gran caravana de peregrinos que viajaban desde Nazaret, y al llegar a Jerusalén, participaron en los rituales y celebraciones en el templo. Este era un lugar especial para los judíos, el centro de su vida religiosa y espiritual. Después de la festividad, cuando José y María regresaban a Nazaret, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Angustiados, regresaron a Jerusalén y, después de 3 días de búsqueda, lo encontraron en el templo, en medio de los maestros y escribas, escuchándolos y haciendo preguntas. Los que lo escuchaban se maravillaban de su comprensión y de la profundidad de sus respuestas. Jesús, apenas un niño, demostraba un conocimiento y una sabiduría que sorprendía incluso a los eruditos. Cuando sus padres lo encontraron y lo reprendieron con preocupación, Jesús respondió: ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta respuesta desconcertó a José y a María, pero revelaba que Jesús tenía una conciencia temprana de su relación especial con Dios. Sin embargo, regresó con ellos a Nazaret,
y continuó su vida familiar, siendo obediente y creciendo, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Desde su visita al templo hasta el inicio de su ministerio, la vida de Jesús permaneció en gran parte oculta, en el sentido de que no se registraron eventos extraordinarios ni intervenciones divinas en su vida cotidiana. Estos años, conocidos como los años de silencio de Jesús, representan un periodo de formación y preparación. En Nazaret, continuó aprendiendo el oficio de carpintero junto a José y viviendo como un miembro más de la comunidad, compartiendo en las actividades sociales, laborales y religiosas de su pueblo. Aunque este periodo puede parecer menos relevante, fue crucial en la formación de su carácter. Estos años lo conectaron profundamente con la humanidad de la gente común, el trabajo arduo, las relaciones familiares, las festividades locales y los momentos de dificultad. Jesús observó de cerca la vida de los pobres, de los trabajadores y de quienes vivían en condiciones humildes. Este contacto directo con el sufrimiento y la alegría del pueblo forjó en él una empatía y compasión que más adelante marcarían su ministerio. A lo largo de este tiempo, Jesús se preparaba espiritualmente, fortaleciéndose y desarrollando una relación íntima con Dios, sabiendo que, en el momento adecuado, comenzaría la misión para la cual había venido al mundo. A la edad de aproximadamente 30 años, Juan, el hijo de Zacarías e Isabel y primo de Jesús, comenzó su ministerio en el desierto de Judea. Su mensaje era claro y contundente, llamaba al arrepentimiento y anunciaba que el reino de Dios estaba cerca. Vestido con pieles de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, Juan era una figura austera y profética, que recordaba a los antiguos profetas como Elías. Con una voz fuerte y una presencia imponente, reprendía la hipocresía de los líderes religiosos y predicaba un bautismo de arrepentimiento, instando a las personas a preparar sus corazones para la venida del Mesías. Gente de toda Judea y Jerusalén acudía al río Jordán para escucharlo y ser bautizada como símbolo de purificación y renovación. Su mensaje atraía a personas de todos los estratos sociales, desde campesinos hasta soldados y recaudadores de impuestos. Cuando algunos fariseos y saduceos se acercaron para ser bautizados, Juan los confrontó, llamándolos generación de víboras y advirtiéndoles que el arrepentimiento debía ir acompañado de un cambio genuino de corazón. Juan sabía que su papel era preparar el camino para uno que vendría después de él, quien bautizaría no solo con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán es un evento crucial que marca el inicio de su ministerio público. Juan, un profeta que había estado preparando el camino para el Mesías, predicaba un mensaje de arrepentimiento y bautizaba a la gente en un acto simbólico de purificación. Cuando Jesús se acercó a Juan para ser bautizado, éste se sintió incómodo, reconociendo la grandeza de Jesús y sintiendo que debería ser él quien fuera bautizado por el Señor. Sin embargo, Jesús insistió en que debía hacerse así, para cumplir toda justicia, Mateo 3:15. Al ser sumergido en las aguas del Jordán, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz desde el cielo decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Mateo 3:17. Este momento no solo confirma la identidad divina de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también establece el modelo de bautismo para todos los creyentes. La aparición del Espíritu Santo señala el inicio de la unción de Jesús para su ministerio y la obra que realizaría en la tierra. El bautismo de Jesús representa un acto de identificación con la humanidad y un paso de obediencia al plan de Dios. Aunque Jesús no necesitaba arrepentimiento, al someterse a este acto, se posiciona junto a los pecadores, mostrando su disposición a cargar con el pecado del mundo. Este evento es fundamental en la narrativa del Nuevo Testamento, ya que marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la salvación. Tras su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Este periodo de tentación no solo fue un momento de prueba personal para Jesús, sino también un cumplimiento de las pruebas que el pueblo de Israel había enfrentado en el desierto tras su liberación de Egipto. La experiencia de Jesús refleja la realidad del sufrimiento y la lucha espiritual que todos enfrentamos. El diablo se acercó a Jesús en su debilidad física y emocional, presentando 3 tentaciones que desafían su identidad y misión.
La primera tentación fue convertir las piedras en pan para satisfacer su hambre. Jesús respondió citando Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este rechazo a la tentación de satisfacer sus necesidades físicas demuestra su total dependencia de la voluntad de Dios. La segunda tentación llevó a Jesús a la cima del templo, donde el diablo le instó a lanzarse al vacío, desafiando a Dios a que lo protegiera. Jesús nuevamente respondió con las Escrituras, diciendo, no tentarás al Señor tu Dios, Lucas 4:12. La tercera y última tentación ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Jesús replicó, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, Mateo 4:10. Estas tentaciones no solo muestran la humanidad de Jesús, sino también su autoridad espiritual y su compromiso inquebrantable con la misión que el Padre le había encomendado. Su victoria sobre estas pruebas establece un precedente para todos los creyentes que deben enfrentar sus propias tentaciones con la verdad de las Escrituras y la fortaleza que proviene de la fe en Dios. Después de regresar del desierto, Jesús comenzó a predicar el mensaje de arrepentimiento y el reino de Dios. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, a quien más tarde llamaría Pedro, y Andrés, pescadores de profesión, lanzando sus redes al agua. Jesús los llamó diciendo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Sin dudarlo, dejaron sus redes y lo siguieron, mostrando una fe sencilla y una disposición a dejarlo todo por seguir a Jesús. Poco después, Jesús llamó a otros dos hermanos, Santiago y Juan, quienes también dejaron su barca y a su padre para seguirlo. Estos primeros discípulos serían los pilares de su ministerio y, aunque aún no comprendían plenamente su misión, su fe y disposición a aprender fueron fundamentales en los años que siguieron. Jesús continuó reuniendo a otros discípulos, entre ellos Mateo, un recaudador de impuestos que abandonó su lucrativa profesión para seguirlo. Este grupo diverso de hombres, provenientes de diferentes antecedentes, formarían la comunidad inicial de seguidores que llevarían su mensaje al mundo. Poco después de reunir a algunos de sus discípulos, Jesús asistió a una boda en Caná de Galilea, junto con su madre, María. Durante la celebración, el vino, elemento esencial en las bodas judías, se acabó, lo que representaba un grave problema para los anfitriones. María, al percibir la situación, acudió a Jesús y le dijo, no tienen vino. Aunque Jesús le respondió que su hora aún no había llegado, María confió en su Hijo y dijo a los sirvientes, haced todo lo que Él os diga. Jesús pidió que llenaran unas tinajas de agua y luego que sirvieran de ellas. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, quedó sorprendido, ya que era un vino de excelente calidad. Este milagro fue el primero de Jesús y reveló su poder, pero también su sensibilidad a las necesidades humanas y su disposición a ayudar incluso en momentos cotidianos. Sus discípulos, al presenciar esto, comenzaron a creer en él, comprendiendo que Jesús no era un líder común, sino alguien que traía consigo el poder de Dios y la capacidad de transformar la realidad. Tras el milagro en Caná, Jesús comenzó a realizar otros milagros en diferentes lugares, sanando a los enfermos, liberando a los poseídos y proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Su compasión hacia los necesitados y su autoridad al hablar hicieron que rápidamente ganara fama en toda Galilea y las regiones circundantes. Las multitudes acudían en masa para escucharlo, buscando en él no solo enseñanzas, sino también sanación y esperanza. Jesús recorría ciudades y aldeas, predicando en sinagogas y al aire libre, mientras su mensaje se extendía rápidamente. Entre los milagros que realizó se encontraba la sanación de un hombre con lepra, a quien tocó y sanó, rompiendo las barreras sociales y religiosas que marginaban a los enfermos. También sanó a un paralítico, a quien dijo, tus pecados te son perdonados. Este acto causó controversia entre los líderes religiosos, que consideraban una blasfemia el perdón de pecados, algo que solo Dios podía otorgar. Sin embargo, Jesús demostró que su poder y autoridad provenían directamente del Padre, y que su misión incluía restaurar la relación de las personas con Dios. Estos milagros no solo aliviaron el sufrimiento físico, sino que también revelaron su identidad y misión divinas. Jesús,
viendo la gran multitud que lo seguía, subió a una montaña y, al sentarse, comenzó a enseñar a sus discípulos y a todos los que lo escuchaban. Este sermón, conocido como el Sermón del Monte, es una de las enseñanzas más emblemáticas de Jesús y contiene principios fundamentales del reino de Dios. Inició con las bienaventuranzas, declaraciones que revelaban quiénes serían bendecidos en el reino: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos. Estas palabras mostraban una perspectiva radicalmente distinta de lo que la gente entendía como bendición, destacando el valor de la humildad y la compasión. Jesús también habló sobre el papel de sus seguidores en el mundo, llamándolos la sal de la tierra y la luz del mundo. Les advirtió que no debían esconder su luz, sino dejarla brillar para que otros pudieran ver y glorificar a Dios. En este sermón, Jesús abordó temas complejos como la ira, el adulterio, el divorcio, el amor a los enemigos y la oración. Redefinió los mandamientos antiguos, llevando la ley a un nivel más profundo, enfatizando la intención del corazón más allá de las acciones externas. Finalmente, enseñó a sus seguidores la oración del Padre Nuestro, un modelo de oración que enfatizaba la relación cercana con Dios como un Padre amoroso y el deseo de ver su voluntad hecha en la tierra. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró un poder extraordinario sobre la enfermedad y el mal. Sanaba a personas que sufrían de todo tipo de dolencias, ciegos que recobraban la vista, paralíticos que caminaban, leprosos que eran limpiados y sordos que volvían a oír. Cada sanación era un signo del reino de Dios y de su compasión profunda por los necesitados. La gente acudía en masa, trayendo a sus seres queridos con la esperanza de recibir sanidad. Estos milagros no solo aliviaban el sufrimiento físico, sino que restauraban la dignidad y la vida de quienes habían sido excluidos de la sociedad. Además de sanar, Jesús también tenía autoridad sobre los espíritus malignos, expulsando demonios y liberando a personas oprimidas por fuerzas oscuras. Un ejemplo notable es el hombre endemoniado de Gerasa, quien vivía en las tumbas y no podía ser controlado ni por cadenas. Al encontrarse con Jesús, los demonios reconocieron su poder y suplicaron que no los destruyera. Jesús permitió que los espíritus fueran a una manada de cerdos, que luego se precipitaron al lago. Este milagro mostró su dominio absoluto sobre las fuerzas del mal, liberando a quienes estaban atrapados y restaurando la paz en sus vidas. Tras pasar la noche en oración, Jesús eligió a 12 hombres para que fueran sus apóstoles, aquellos que estarían más cerca de él y llevarían su mensaje al mundo. Estos hombres, aunque de orígenes humildes y diversos, fueron llamados a ser los pilares de su iglesia. Entre ellos estaban Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, quienes eran pescadores, Mateo, un recaudador de impuestos, y Simón, el celote, conocido por su fervor nacionalista. Cada uno de ellos tenía personalidades únicas y fallas evidentes, pero Jesús veía en ellos un potencial inmenso y una disposición para aprender y transformarse. Estos apóstoles serían testigos de su vida, de sus enseñanzas, de sus milagros y, finalmente, de su resurrección. Jesús los instruyó y los envió a predicar, dándoles poder para sanar enfermos y expulsar demonios. A pesar de sus errores y dudas, estos hombres fueron moldeados por Jesús para ser sus representantes en el mundo. Su relación con los apóstoles era cercana y personal, y a través de ellos, Jesús sembró las semillas del movimiento que cambiaría la historia. Jesús a menudo enseñaba en parábolas, historias simples pero llenas de significado profundo, que usaba para explicar los misterios del reino de Dios. Entre las parábolas más conocidas están la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza y la del tesoro escondido. Estas parábolas ilustraban conceptos complejos de manera accesible para la gente común, aunque algunos temas quedaban velados a quienes no tenían la disposición de entenderlos. La parábola del sembrador, por ejemplo, describe cómo las personas reciben el mensaje de Dios de diferentes maneras, dependiendo de la tierra de su corazón. La del grano de mostaza mostraba cómo el reino crece de manera humilde y gradual, pero llega a ser algo grande y poderoso. Jesús usaba estas parábolas para confrontar a sus oyentes y hacerles reflexionar sobre sus propias vidas y la disposición de sus corazones. Aunque algunos no comprendían del todo,
las parábolas despertaban en otros un deseo de buscar la verdad más profundamente. En una ocasión, después de una jornada agotadora de enseñanzas, Jesús subió a una barca con sus discípulos para cruzar al otro lado del mar de Galilea. Durante el trayecto, una tormenta violenta azotó la barca, llenándola de agua y poniendo en peligro sus vidas. Mientras los discípulos luchaban contra el viento y las olas, Jesús dormía tranquilamente en la popa. Atemorizados, los discípulos lo despertaron, diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús se levantó y, con calma y autoridad, reprendió al viento y al mar, ordenando: «Calla, enmudece». Al instante, la tormenta cesó, y las aguas se calmaron completamente. Los discípulos, asombrados y llenos de reverencia, se preguntaron entre ellos: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?». Este milagro reveló el dominio de Jesús sobre la naturaleza y fortaleció la fe de sus discípulos, mostrando que en él tenían un protector y un líder poderoso, capaz de salvarlos en cualquier circunstancia. Jesús también demostró su poder sobre la muerte misma, como en el caso de la hija de Jairo, un dirigente de la sinagoga. Jairo, desesperado por la enfermedad de su hija, buscó a Jesús y, postrándose ante él, le rogó que fuera a su casa para salvarla. Mientras se dirigían a su hogar, llegó un mensajero informando que la niña había muerto. Jesús, sin embargo, le dijo a Jairo que no temiera, sino que tuviera fe. Al llegar a la casa de Jairo, encontró a la gente llorando y lamentándose. Jesús les dijo: «La niña no está muerta, sino dormida», lo que provocó burlas y risas de incredulidad. Jesús tomó a la niña de la mano y dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Inmediatamente, la niña volvió a la vida y se levantó. Los padres y todos los presentes quedaron atónitos ante este milagro. Con esta resurrección, Jesús mostró que tenía autoridad no solo sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte, anticipando su propia resurrección y dando esperanza a quienes lo seguían. En una ocasión, una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, siguió a Jesús a un lugar apartado para escucharlo enseñar. Mientras el día avanzaba, sus discípulos le sugirieron que despidiera a la gente para que pudieran comprar comida en las aldeas cercanas. Sin embargo, Jesús les respondió: «Dadles vosotros de comer». Ante la sorpresa de los discípulos, Jesús tomó los pocos alimentos que tenían, 5 panes y 2 peces. A continuación, dio gracias, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. Milagrosamente, los panes y los peces no se acababan, y todos comieron hasta quedar satisfechos. Después, los discípulos recogieron 12 cestas llenas de sobras, mucho más de lo que había al principio. Este milagro fue un signo del poder providente de Jesús y una muestra de su compasión por las necesidades humanas. Además, prefiguraba el sustento espiritual que él ofrecería a través de su propio cuerpo y sangre. La multitud quedó asombrada, y algunos comenzaron a preguntarse si Jesús era el profeta anunciado, el Mesías que vendría a salvar a Israel. En un momento crucial de su ministerio, Jesús preguntó a sus discípulos quién pensaba la gente que era. Ellos le respondieron que algunos decían que era Juan el Bautista, otros Elías y otros un profeta. Entonces Jesús les hizo una pregunta directa: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Simón Pedro, tomando la palabra, respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús alabó la fe de Pedro y le dijo que esta revelación no provenía de carne y sangre, sino del Padre Celestial. A continuación, Jesús le hizo una promesa trascendental: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Le entregó las llaves del reino de los cielos, simbolizando la autoridad espiritual que Pedro y la iglesia tendrían. Este momento representó el reconocimiento oficial de Jesús como el Mesías y estableció la fundación de la comunidad de creyentes, que después del ministerio de Jesús se convertiría en la iglesia. Jesús tomó a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta, donde experimentaron una visión única. Mientras oraba, Jesús se transfiguró ante ellos, su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, blancas como la luz.
En ese momento, aparecieron Moisés y Elías, quienes conversaban con Jesús sobre su próxima partida, es decir, su crucifixión y resurrección en Jerusalén. Pedro, impresionado por la visión, propuso hacer 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. En ese instante, una nube luminosa los cubrió, y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Los discípulos cayeron de rodillas, temerosos y llenos de reverencia. Jesús se acercó y los tocó, diciéndoles que no tuvieran miedo. Este evento confirmó su identidad divina y su misión, fortaleciendo la fe de sus discípulos para los difíciles eventos que vendrían. En su camino hacia Jerusalén, un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le respondió que cumpliera los mandamientos, a lo que el joven replicó que los había guardado desde su juventud. Viendo su sinceridad, Jesús lo miró con amor y le dijo: «Una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». El joven, al oír esto, se entristeció y se fue, porque tenía muchas posesiones. Este encuentro fue una enseñanza profunda sobre el costo de seguir a Jesús y el peligro de poner la confianza en las riquezas. Jesús explicó a sus discípulos que es difícil para un rico entrar en el reino de Dios, pues las posesiones pueden convertirse en un obstáculo espiritual. Sin embargo, agregó que, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este momento resaltó la necesidad de una entrega total y de confiar plenamente en Dios. Al acercarse la Pascua, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías que decía: «He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno». La multitud lo recibió con alegría, extendiendo sus mantos y ramas de palma en el camino, mientras aclamaban: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas». Esta entrada triunfal simbolizaba su reconocimiento como Mesías y Rey, pero también mostraba su humildad y su misión pacífica, en contraste con las expectativas de un líder militar. Aunque el pueblo lo recibió con entusiasmo, muchos no comprendían que el reino de Jesús no era terrenal, sino espiritual. Este evento marcó el comienzo de su última semana en Jerusalén, en la que confrontaría a los líderes religiosos y anunciaría su próximo sacrificio. Al entrar en el templo de Jerusalén, Jesús se encontró con comerciantes y cambistas que realizaban negocios en el lugar de oración. Molesto por la corrupción y la falta de reverencia hacia el espacio sagrado, Jesús volcó las mesas de los cambistas y echó a los vendedores, diciendo: «Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Este acto de purificación del templo fue una declaración poderosa contra el sistema religioso corrupto que había convertido el templo en un lugar de lucro en lugar de un espacio para buscar a Dios. Su acción fue una crítica directa a los líderes religiosos que permitían o participaban en la explotación de los fieles. Este evento intensificó las tensiones entre Jesús y las autoridades judías, quienes comenzaron a planear activamente cómo detenerlo, ya que lo veían como una amenaza para su poder y control sobre el pueblo. La última cena es uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús y su ministerio. En la noche en que iba a ser entregado, Jesús se reunió con sus 12 discípulos en un aposento alto en Jerusalén para celebrar la Pascua. Este encuentro no solo era un acto religioso, sino también un momento de intimidad y enseñanza profunda. Durante la cena, Jesús tomó el pan, lo bendijo y, al partirlo, dijo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Esta declaración instituyó la Eucaristía, un sacramento central en la fe cristiana que simboliza el sacrificio de Jesús y su cuerpo entregado por la humanidad. Luego, tomó una copa con vino y, después de dar gracias, les dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Al hacerlo, Jesús no solo estaba estableciendo un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, sino que también estaba anticipando su muerte inminente y el derramamiento de su sangre como expiación por los pecados. Este acto es fundamental, ya que a través de su muerte y resurrección, Jesús ofreció la salvación a todos los que creen en él. Además, en un gesto de humildad y servicio, Jesús se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, un acto que escandalizó a los presentes.
Pedro, en particular, se opuso inicialmente, pero Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Al finalizar, Jesús les dijo que debían seguir su ejemplo, enseñándoles que el verdadero liderazgo se manifiesta en el servicio a los demás. Este momento encapsula la esencia del amor y la humildad que caracterizan el mensaje de Jesús y sienta las bases para el comportamiento que los discípulos debían adoptar en su vida y ministerio posterior. Tras la cena, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní, un lugar que había sido testigo de muchas enseñanzas y momentos de oración en su ministerio. Al llegar, Jesús les pidió que vigilaran y oraran, sabiendo que la hora de su pasión se acercaba. Él se apartó un poco y comenzó a orar en profunda angustia. Su oración revela la lucha interna que enfrentaba. Sabía que debía cumplir con la misión que le había sido encomendada, pero también era consciente del intenso sufrimiento que le esperaba. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración muestra la humanidad de Jesús, quien experimentó miedo y dolor ante la inminente crucifixión. Sin embargo, su disposición a someterse a la voluntad de Dios es un poderoso ejemplo de fe y obediencia. Después de orar, regresó a sus discípulos y los encontró dormidos, a pesar de su súplica de que permanecieran alertas. Al ver su debilidad, Jesús les dijo: vigilad y orad para que no entréis en tentación. Esta exhortación resalta la importancia de la vigilancia espiritual y la oración, especialmente en tiempos de prueba. La agonía de Jesús en el Getsemaní fue tan intensa que se describió que sudó gotas de sangre, una condición médica rara conocida como hematidrosis. Este momento es fundamental, ya que muestra no solo su sufrimiento físico, sino también su carga espiritual al asumir el peso del pecado de la humanidad. Al final de su oración, se levantó con determinación, preparado para enfrentar lo que vendría, mostrando una entrega total a la misión de redención. El arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní fue un acontecimiento marcado por la traición y la injusticia. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, había conspirado con los líderes religiosos para entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Llevó a una multitud armada, incluyendo soldados romanos y oficiales del templo, al jardín donde Jesús estaba orando. La traición de Judas fue dolorosa no solo para Jesús, sino también para todos los discípulos, ya que simbolizaba el rechazo de aquel que había compartido su vida y enseñanzas con ellos. Al acercarse, Judas le dio un beso a Jesús, la señal pactada para identificarlo ante los guardias. Este acto de traición se convirtió en un símbolo de la deslealtad y la oscuridad que rodeaba su arresto. En ese instante, Pedro, lleno de fervor, sacó una espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote, intentando defender a su maestro. Sin embargo, Jesús detuvo la violencia y sanó al siervo, mostrando su compasión incluso en medio de su captura. Dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Con esto, Jesús dejó claro que su reino no se establecería a través de la violencia, sino mediante el sacrificio y la entrega. A pesar de las circunstancias, Jesús enfrentó su arresto con calma. Se dirigió a la multitud que había venido a capturarlo, preguntando: ¿a quién buscáis? Al identificarse como Jesús, el grupo retrocedió y cayó. Este momento subraya su autoridad divina, incluso en su debilidad aparente. Fue llevado ante los líderes religiosos y, posteriormente, a Pilato, donde enfrentaría un juicio injusto. La decisión de Judas de traicionarlo marcó el inicio de una serie de eventos que culminarían en su crucifixión, cumpliendo así las profecías sobre el sufrimiento del Mesías. Jesús fue sometido a una serie de juicios que revelaron la corrupción del sistema religioso de la época. Después de ser arrestado, fue llevado primero ante el sumo sacerdote Caifás. Allí, fue interrogado por los ancianos y los sacerdotes, quienes buscaban testimonios falsos para condenarlo. Sin embargo, a pesar de los intentos de desacreditarlo, muchos de los testimonios no coincidían. Jesús, en su mayoría, guardó silencio ante las acusaciones, cumpliendo la profecía de Isaías: como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Luego, fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, quien se encontró en una posición complicada. Sabía que Jesús era inocente,
pero también era presionado por las autoridades judías y por la multitud que clamaba por su crucifixión. Pilato intentó liberar a Jesús ofreciendo la oportunidad de elegir entre él y Barrabás, un criminal conocido. Pero la multitud, instigada por los líderes religiosos, optó por liberar a Barrabás y demandó la crucifixión de Jesús. Este clamor se convirtió en un eco de la justicia torcida y del miedo que dominaba a la sociedad. En un intento de lavarse las manos del asunto, Pilato se lavó las manos en señal de inocencia, proclamando: «Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis». Sin embargo, esta decisión no lo eximió de la responsabilidad moral. A lo largo de estos juicios, Jesús mostró una dignidad sorprendente y una serenidad que desafiaba la ira y la injusticia de sus acusadores. Estos juicios no solo reflejan la traición y el rechazo de Jesús por su propio pueblo, sino que también demuestran la profundidad de su amor y sacrificio por la humanidad, enfrentando la muerte con valentía y determinación. La crucifixión de Jesús es el evento culminante de su sacrificio y el cumplimiento de su misión redentora. Después de ser flagelado, Jesús fue obligado a llevar su cruz hacia el Gólgota, el lugar de su ejecución. En el camino, una multitud lo siguió, incluyendo a algunas mujeres que lloraban por él. Jesús, viendo su dolor, se volvió y les dijo: «No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Este acto de compasión, incluso en su estado de sufrimiento extremo, revela la profundidad de su amor y preocupación por la humanidad. Al llegar al Gólgota, Jesús fue crucificado entre dos criminales. Los soldados romanos lo ridiculizaron, colocando una inscripción en la cruz que decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». A lo largo de las horas en la cruz, Jesús pronunció 7 palabras que revelaron su corazón. Entre ellas, ofreció perdón a sus verdugos, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este acto de perdón, incluso en medio de un sufrimiento inimaginable, demuestra la magnitud de su amor y la esencia de su enseñanza sobre la gracia. En el momento de su muerte, se produjeron fenómenos sobrenaturales: la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Este rasgamiento del velo simboliza el acceso directo a Dios que se había abierto a través del sacrificio de Jesús. Al pronunciar su última palabra, «consumado es», Jesús declaró que su misión de redención había sido completada. Su muerte no fue solo un final, sino el comienzo de una nueva esperanza para la humanidad, marcando el momento en que el pecado fue pagado y la reconciliación con Dios se hizo posible. Después de su muerte, un hombre llamado José de Arimatea, un miembro respetado del consejo y un discípulo secreto de Jesús, se acercó a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Con valentía, se presentó ante el gobernador romano y solicitó el permiso para enterrarlo. Pilato, sorprendido por la muerte de Jesús, accedió. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un lienzo limpio, y luego lo colocó en su propia tumba nueva, tallada en una roca, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. María Magdalena y la otra María siguieron a José hasta la tumba, observando dónde y cómo era colocado el cuerpo de Jesús. Para asegurar la tumba y evitar que sus discípulos robaran el cuerpo, los líderes religiosos pidieron a Pilato que sellara la piedra y colocara guardias en la entrada. Pilato accedió a esta solicitud, dejando a Jesús en el sepulcro bajo estricta vigilancia. El entierro de Jesús es un momento de profundo dolor para sus seguidores, ya que simboliza la aparente derrota de su ministerio y la pérdida de su maestro. Sin embargo, este acto también es un componente crucial del plan de salvación. El cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba, pero este no sería el final. La oscuridad y la tristeza que rodearon su entierro serían reemplazadas por la luz y la esperanza de su resurrección. Este evento pone de relieve la fragilidad de la vida y la naturaleza del sacrificio, preparando el escenario para el asombroso acontecimiento que transformaría la historia de la humanidad. Al tercer día después de su crucifixión, ocurrió el milagro que cambiaría el curso de la historia, la resurrección de Jesús. En la mañana del domingo, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias, siguiendo la costumbre judía. Sin embargo, al llegar, encontraron que la piedra que sellaba la tumba había sido removida. Intrigadas y asustadas, entraron en la tumba y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba allí.
En su lugar, se encontraron con 2 ángeles que les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. La noticia de la resurrección fue recibida inicialmente con incredulidad. Las mujeres, llenas de asombro y alegría, corrieron a contar a los discípulos lo que habían visto. Sin embargo, al principio, los discípulos no creyeron su testimonio. Fue solo después de que Jesús se apareció a María Magdalena, quien lo reconoció y fue a contar a los demás, que comenzaron a entender la magnitud de lo que había ocurrido. La resurrección no solo confirma la divinidad de Jesús, sino que también establece la esperanza de la vida eterna para todos los creyentes. En 1 Corintios 15:20, Pablo escribe: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana, simbolizando la victoria sobre el pecado y la muerte. Este evento transforma el luto y la desesperanza en alegría y propósito, marcando el inicio de una nueva era en la relación de la humanidad con Dios. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, confirmando su resurrección y fortaleciendo su fe. Una de las primeras apariciones fue a 2 discípulos que viajaban a Emaús. Mientras caminaban, discutían sobre los eventos recientes y la muerte de Jesús. Jesús se unió a ellos, pero sus ojos estaban velados, y no lo reconocieron. A lo largo del camino, les explicó cómo las Escrituras hablaban de su sufrimiento y glorificación. Cuando llegaron a Emaús y compartieron el pan, sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús, quien entonces desapareció de su vista. Otra aparición notable fue cuando Jesús se presentó a los 11 discípulos en una habitación cerrada. Les mostró sus manos y pies, invitándolos a tocarlo y ver que realmente era Él, resucitado en un cuerpo glorificado. Jesús les dijo: «La paz sea con vosotros», asegurándoles que estaba vivo. Les recordó la misión que tenían por delante, instándolos a predicar el Evangelio a todas las naciones y prometiéndoles el Espíritu Santo como su guía y poder. La presencia de Jesús resucitado transformó la vida de sus seguidores. Pasaron de ser hombres temerosos y confundidos a ser testigos valientes de su resurrección, listos para enfrentar persecuciones y tribulaciones. Cada aparición no solo fue un acto de compasión hacia sus discípulos, sino también una reafirmación de su misión y un impulso para la proclamación del Evangelio en el mundo. Este periodo de apariciones fue crucial para preparar a los discípulos para el trabajo que debían realizar en su nombre. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus discípulos en un monte en Galilea, donde les dio la gran comisión. En este momento decisivo, les recordó que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Con esta autoridad, les ordenó: «Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Esta exhortación subraya la misión universal de la Iglesia: llevar el mensaje del Evangelio a cada rincón de la tierra. La Gran Comisión no solo era una orden, sino un llamado a la acción. Jesús enfatizó la importancia del bautismo, que simboliza la identificación del creyente con su muerte y resurrección, y el inicio de una nueva vida en Cristo. También subrayó la necesidad de enseñar a los nuevos discípulos a obedecer sus mandamientos, asegurando que el mensaje de amor y salvación se transmitiera de generación en generación. Además, Jesús les prometió que estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa brindaba consuelo y valentía a los discípulos, asegurándoles que no estarían solos en su misión. La Gran Comisión sigue siendo un pilar fundamental en la fe cristiana, recordando a cada generación la responsabilidad de compartir el mensaje de Cristo y hacer discípulos en un mundo que necesita desesperadamente su amor y salvación. Después de haber estado con sus discípulos durante 40 días tras su resurrección, Jesús llevó a sus seguidores al Monte de los Olivos. En este lugar sagrado, les dio instrucciones finales y les recordó la importancia de esperar la llegada del Espíritu Santo, quien les empoderaría para su misión. Mientras les hablaba, fue levantado y una nube lo recibió, ocultándolo de su vista. Este momento fue de profunda significación, marcando no solo el final de su ministerio terrenal, sino también su exaltación al lugar de autoridad a la diestra del Padre.
Mientras los discípulos miraban al cielo, 2 ángeles se les aparecieron y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión de Jesús simboliza su glorificación y el cumplimiento de su misión redentora. Al ascender, dejó a sus discípulos con la certeza de que regresaría, y esta promesa se convirtió en un aliciente para su trabajo y una esperanza para la iglesia primitiva. La ascensión es un recordatorio de que Jesús reina en el cielo, intercediendo por sus seguidores y asegurando que la obra de redención continúa. Después de su partida, los discípulos regresaron a Jerusalén, llenos de alegría y expectativa, esperando la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Este evento no solo marca el final de la era de Jesús en la tierra, sino el comienzo de la era de la Iglesia, donde los creyentes, empoderados por el Espíritu, llevarían el mensaje de salvación a todo el mundo. Amén.